todos con silla, ¿no? Sí, estamos todos ensillados. Sí, no, porque aquí hay un par de amigos y falta... Uy, no deja. ¿Cómo que se lo que sea? Entonces, José, lo de las 8 de la tarde es una cosa, es costumbre aquí en Úbeda hacerlo. No, es costumbre mía. Es costumbre tuya, claro. Pero lo hago para que la gente no se confunda, porque Ah. luego si empieza a poner a las 7, a las 7 y media, a las 8, Claro. Que me una extrañó. hora, suelo poner una hora fija. Me extrañó porque en las 8 de Alicante es tardísimo para una presentación. 20 lugares, ¿eh? Aquí en Úbeda, sí. Muchas gracias a todos por venir, a todas, y un placer otra vez recibir a Fernando Parra Nogueras, creo que es la cuarta. La cuarta vez. La cuarta vez. Sí, sí, y todas, bueno, pues llenazo absoluto y un placer escucharle. Y muchas gracias también a Luis Foronda por prestarse a presentarlo. Y nada, pues os dejo con ello y espero que disfrutéis. Bueno, muchas gracias, José, y muchísimas gracias a todas y a todos por venir como siempre. Pues nada, para mí es un placer ser el presentador de la cuarta vez que viene Fernando Parra Nogueras aquí a Úbeda, a esta librería. Yo estoy muy contento de tenerlo aquí, sobre todo después de haber leído su novela, que me ha encantado, y es de la que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Fernando nació en Tarragona, hijo de familia andaluza, de los emigrantes que se fueron a Tarragona, a Cataluña. Él tiene mucha relación con la provincia de Jaén, sobre todo con Chillueva, ¿no? Que es el pueblo de su abuelo, y que está muy presente en esta novela, concretamente no solo ya Chillueva, sino la Cuesta del Noguero, una calle de Chillueva. Bueno, es la parte de escritor, de novelista, también es crítico literario y es profesor de instituto, de secundaria, en Alicante, que es la ciudad donde reside ahora, ¿no? También desde hace muchos años mantiene una columna semanal en el diario de Tarragona que se llama El cura y el barbero, primera referencia al Quijote del que luego, y a Cervantes, de los que luego, si te parece, hablamos. Claro. Y bueno, algunos de sus artículos han quedado finalistas en el premio Francisco Valdés de Periodismo Literario, y su primera novela fue Persiana, del año 2019, El antropoide, en el año 2021, Las 5 vidas del traductor Miranda, que ese sí ya fue premio Miguel Hernández de Diputación de Jaén y premio de la Crítica de Valencia, y con esta novela terminó lo que él considera esa trilogía de la culpa y de la identidad. Yo no sé si Herí de Ventana entraría también por su temática en ese concepto, ¿no? de culpa y de identidad. Y bueno, y ahora nos trae esta novela, Herida y Ventana, que es la que presentamos hoy. Bueno, él, ¿qué cuenta en esta historia? Bueno, pues cuenta la vida de un profesor de instituto, sumido en una profunda depresión, que tiene que refugiarse en un pueblo de la provincia de Jaén, Chillueva en este caso, el pueblo de su abuelo, y allí intentar superar bueno, se deja a su pareja, a Bea, en la ciudad, enferma, y él intenta superar este periodo de depresión muy profunda, ¿no? En ese pueblo, aislado, con el contacto de su familia, la familia que tienen allí, y con la presencia constante también de sus fantasmas, su propio fantasma, y con el recuerdo constante también de esa mujer, de esa pareja que ha dejado en la ciudad, ¿no? Intenta superar esa depresión yendo del infierno al paraíso, una especie de Dante, la Divina Comedia, de la que luego hablaremos si quieres, ¿no? De ese infierno inicial, y con la ayuda del Virgilio, que son su amor a los libros, ¿no? A distintos escritores, ¿no? Su amor a la literatura, ¿no? Pasa al purgatorio, ¿no? Y ya con la ayuda de Bea, de Beatriz, como en la Divina Comedia, como Dante, llega al cielo, ¿no? Al paraíso, ¿no? Que en sí misma tiene una paradoja, porque es una novela que duele, ¿no? Pero también es una novela que cura, ¿no? Y en esa hermosa paradoja es la que se mueve Herí de Ventana, ¿no? Y ese quizás sea su mejor potencial, ¿no? Ahí hay un mérito muy grande, ¿no? Saber conjugar el dolor y al mismo tiempo la luz y la esperanza, ¿no? En fin, pues vamos a hablar un poco sobre la novela, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre a ti esta temática? Porque yo supongo que hay una experiencia personal, ¿no? En esa novela. Es una, podríamos llamar, ahora que está tan de moda, novela de autoficción. Luego hablaremos un poco también sobre eso. Efectivamente, el libro nace... yo no tenía pensado publicar este libro, de ninguna de las maneras, ¿no? Es decir, nace por una necesidad.
Es decir, en esa enorme depresión que yo sufrí durante esos años, yo necesitaba aferrarme a algo que tuviera orden, ¿no? Y el lenguaje seguramente es la disciplina, ¿no?, más clara que ejerce ese orden que yo no tenía entonces en mi cabeza, ¿no? Mi cabeza era un caos, mi mundo estaba patas arriba, y el lenguaje, de alguna manera, pues sí que contribuye al orden, ¿no? Es decir, las palabras tienen sus morfemas que se van juntando y forman palabras, ¿verdad? Las palabras luego se juntan con otras palabras para formar grupos sintácticos. Y una vez que cumple su función terapéutica, digamos, yo noto que hay literatura aquí y decido publicarlo. Pero me supone un doble problema, ¿no? Un doble escrúpulo. En primer lugar, la exposición pública, ¿no? El hecho de que una enfermedad tan privada, en principio, e íntima como es la depresión, de repente darte desnudo a tus lectores, ¿no? Me parecía que me causaba mucho rubor, ¿no? Y por otro lado, tenía el miedo de caer en el género de autoficción, pero en el peor de los géneros de autoficción. Me explico, ¿no? Es decir, yo pensaba, ¿a quién le importa este libro, no? Es decir, todos hemos tenido alguna enfermedad grave o dolorosa o cruel, todos tenemos familia a la que queremos, todos tenemos alguna amistad que nos ha decepcionado, todos hemos pasado por vicisitudes vitales que realmente son dolorosas, ¿no? ¿Qué tiene de particular mi caso para que ese caso tenga que pasar a la venerabilidad de un libro, ¿no? Y que eso interese a la gente, ¿no? Yo no quería hacer autoficción, porque la autoficción, mal entendida, coquetea mucho con esa exhibición impúdica del dolor, coquetea también mucho con el patetismo, la idea de dar pena, ¿no?, a los demás, o incluso son oportunistas, ¿no? Es decir, como ahora hay un tema en boga que puede ser la salud mental, pues hago un libro sobre salud mental y así tengo un filón ahí para vender libros, ¿no? A mí todo eso no me gusta. Entonces para mí era un escrúpulo todo eso. Lo solucioné de dos maneras, ¿no? El primero, la exposición pública, y el rubor que me causaba eso, lo solucioné desde el mismo día en que le conté a mis alumnos lo que me pasaba. Fue un día en una clase, no sé si fueron los 98istas o los románticos que dieron pie a las confidencias, no lo sé, pero el caso es que acabó saliendo el tema y yo les confesé a mis alumnos lo que me ocurrió, ¿no? Concretamente hablando de autoficción, dices tú en la novela: la llamada literatura de autoficción, por ejemplo, y este libro lo es, se ha abonado al exhibicionismo gratuito del dolor, ya lo decías. Y los autores compiten por ver quién relata con más compunción su supuesto martirologio. Muchas veces acogiéndose al oportunismo que los temas candentes de la sociedad propician y que algunas editoriales mercantilizan a sabor. A veces no resulta fácil discernir hasta qué punto una experiencia fue suficientemente traumática como para elevarla a la nobleza y a la respetabilidad de un libro, como tampoco si ese testimonio, pretendidamente edificante, resulta necesario o útil para la sociedad que lo recibe. Ya lo hablabas tú, o sea, está de moda este tipo de género, ¿no? Hay depresiones y depresiones, ¿no? Hay algunas depresiones que, digamos, responden a una causa objetiva, ¿no? Esa depresión se puede trabajar, pero luego está esa otra depresión que no responde a ninguna causa objetiva, es una tristeza porque sí, una melancolía que llevas tú en tu genética, por lo que sea. Yo creo que yo he nacido un niño triste, siempre lo he dicho en el libro, yo fui un niño triste, no sé por qué, pero en mi genética había esa melancolía que ha ido conmigo como en los versos de Machado, ¿no? Entonces, claro, cuando no hay una causa, digamos, justificada que legitime tu depresión, no la quieres airear, porque la gente no la entiende. Es más, yo en el libro pido perdón muchas veces a las personas que luchan por su vida, que tienen una enfermedad cruel, ¿no?, como un cáncer o cualquier otra enfermedad degenerativa y luchan por ella, ¿no? Y mientras tanto yo intenté no quitarme del medio, ¿no? Entonces, claro, te hace sentir culpable porque a ti no te pasa nada grave para que quieras desaparecer, y sin embargo hay gente que tiene una justificación clara para su tristeza y sin embargo lucha por su vida, ¿no? Entonces la culpabilidad también acaba haciendo mella en ti, ¿no? El otro día me emocioné mucho viendo la entrevista que hicieron en La Sexta a Antonio Muñoz Molina, justamente, cuando hablaba de la depresión. Y él hablaba justamente del sentimiento de culpabilidad que sentía, ¿no?, por estar triste. Anotar esta quietud solamente alterada por la respiración tranquila de ella. Una salmodia de paz en la capilla de los cuerpos entrelazados, infranqueables a la herejía y al sinsentido de ahí afuera.
ungidos por la primera claridad del día, que tímida se desplaza ahora como una caricia por el trigal de su cabello. Recordar la habitación al trasluz de las hebras de su pelo, las persianas echadas y las paredes y la lamparilla y la botella de agua y las pastillas y el reloj despertador y el libro mediado sobre la mesita de noche y las ropas esparcidas en el suelo, con la negligencia que dan el apremio y la urgencia de los cuerpos deseantes. Todo tamizado por la rubia celosía de su melena, desde cuya estancia segura las cosas semejan dorados trazos impresionistas, irreales, casi oníricos en la duermevela, pero más ciertos desde la verdad de este refugio inexpugnable que es el pelo de Bea. Inscribir en la piel estas cosquillas que mi nariz provoca, traviesa la maraña desmadejada de su nuca tan delicada y femenina. Bueno, pues yo creo que hay capítulos que son verdadera poesía, ¿no? Sí. Bueno, no es solamente el pelo de Bea, sino también las manos de Bea, sí. En otro capítulo que se titula... ¿cómo es? A ver, que se habla sobre las manos del pan. Como pan que como no pan sabe que no sabe su masa buena. Como sabéis, es un poema de se me ha ido el nombre de Agustín García Calvo. Esto, García Calvo. Que cantó maravillosamente Amancio Prado. Sí, maravilloso. Otro que también sigo. Creo que tú y yo nos vamos a llevar bien. Bueno, ahí está ese amor de la otra protagonista hacia la otra protagonista de la novela, que es Bea, ¿no? Tu pareja, ¿no? Y cómo no solamente amas a esa mujer, sino el amor a través de las manos, y además de las manos en el pan, ¿no? Que eso tiene un arranque casi místico, ¿no? Es un homenaje a Beatriz, sí, fundamentalmente. Muchos me dicen que la novela es una novela sobre la depresión, pero es una carta de amor, ¿no? También. Sí. Yo creo que sí, que es una carta de amor, y se puede leer también como una carta de amor, ¿no? Hay por muchas escenas un poco procaces, ¿no?, que hay en el libro. Pero de leyenda. Yo ya lo tengo dentro de mis personajes porque me ha dado mucho juego y bueno... Ese sí es un personaje maldito, ¿ves? Ese sí. Sí. No he podido parar de leer. O sea, es que te lo digo que los dos libros los he leído. Por suerte tengo el tiempo necesario para leerlo. Muchas gracias, porque me anima mucho que digas eso, claro que sí. Muchas gracias. Es muy hermoso que una persona triste, ¿no? Un poco también sienta esa ilusión leyendo una novela como esta, ¿no? Precisamente por lo que aporta de luz y de belleza, ¿no?, del texto, ¿no? El protagonista dice en una frase casi al final, que también me llegan al corazón, me hacen feliz, que volver a Cervantes es como volver a casa. Siempre que puedo vuelvo a Cervantes, porque es como lo que he dicho en el libro, es como volver a casa. Cuando uno está hastiado de alguna literatura que te acaba de llenar, lo que sea, que bueno, vamos a volver a casa y a curarnos, ¿no?, de literatura, y luego ya volvemos otra vez a lo actual, ¿no? Sí. Pues vamos a leer este texto para cerrar, que me parece precioso. Dice así: pero ¿qué demontres le importan los lectores y la vanidad de publicar un libro a quien ha querido marcharse, renunciando incluso a su propio epitafio? Y sin embargo, ¿qué hacer en este pueblo apartado y en esta casa de mis abuelos muertos, si no es tratar de explicarme a mí mismo? Explicar qué diablos me pasa, qué decisión voy a tomar, cuál es la fórmula exacta de la expiación de todas mis culpas. Imploro el socorro de las palabras, invoco el auxilio de la legión de escritores que he leído. Construyo otro arcón donde esconderme, donde oír mi respiración y los latidos de mi corazón, donde acurrucar las piernas y hacerme un ovillo y sentir el calor de mi propia piel. Arcón, yo también de su miedo. Que no me falten las palabras, que no me falten por piedad, porque a nadie le importa este libro, pero a su amparo yo voy sobreviviendo. Bueno, pues yo creo que al amparo de los libros vamos todos sobreviviendo, y sobre todo al amparo de libros como este, que de verdad que para mí y para los que lo hemos leído ha sido un auténtico amparo, de verdad. Sí, muchísimas gracias, Fernando. A ti. Vamos, ahora Fernando firmará los libros que hay por ahí. Entonces, bueno. ¿Habéis hecho de chispa o estáis aquí?
año por nieto. Que son de todo. ¿Qué mental? Hombre, Digo año por nieto. ¿Dónde lo tienes? En Dubái. En Dubái está. Mi hijo. Pero mucha mano izquierda. Vale, yo se lo digo. Muchísimas gracias por venir. Ya, yo te llamo Juanse. sí, por supuesto. Espérate, Antonio, ahora nos vamos. No va a llegar. Juanse es el cámara oficial de los actos.